Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la práctica informática relativa a la amortización de préstamos y vamos a ver dos sistemas, sistema francés o anualidad constante y sistema uniforme o cuota constante de amortización. Son dos préstamos completamente distintos. En el primer préstamo que vamos a resolver es un préstamo que se amortiza mediante anualidades constantes, sistema francés. Siempre que me digan que el préstamo se amortiza mediante anualidades constantes, debo calcular la función VA, en este caso A sub NI, como se llama en matemáticas financieras, y VA, como se llama en Excel, ¿de acuerdo? Solamente se va a usar VA o A sub NI para el préstamo que se amortiza mediante anualidad constante. En este ejemplo vamos a amortizar 58.000 euros a un tipo de interés del 3,5% en 12 pagos anuales constantes, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se resuelve? En primer lugar, como dije antes, si se amortiza mediante anualidad constante, utilizo la función VA. Bien, entonces pulsaría la función fx dentro de fórmulas financieras, buscaría la función VA y voy rellenando datos. ¿Cuál es la tasa? La tasa va a ser el tipo de interés del 3,5%. Número de periodos hace referencia no al número de años, sino al número de pagos anuales constantes, que en este caso coincide, 12 años, y en pago pondría en negativo -1. Bien, este va a ser el valor de A sub NI o valor de VA, y va a ser imprescindible para calcular y resolver el cuadro de amortización. Bien, una vez hecho esto, ya empiezo con el cuadro y lo voy a resolver por años. El año 0 se corresponde a la primera fila, es un año en el cual aún no he hecho ningún pago anual, por lo tanto no pago ni intereses ni cuota de amortización, no hay total amortizado, y lo único que tendré es un saldo que va a coincidir con la cuantía del capital, puesto que aún no he amortizado nada. Parto de ese saldo. A partir de aquí, como se amortiza mediante anualidad constante, lo más sencillo de calcular va a ser siempre la anualidad. ¿A qué va a ser igual la anualidad? La anualidad va a ser igual siempre al capital, la cuantía que voy a amortizar, entre el valor VA calculado anteriormente, el valor A sub NI calculado anteriormente, ¿de acuerdo? Va a ser C, el nominal del préstamo que voy a amortizar, entre la función A sub NI. ¿Qué es lo que pasa? Que esta fórmula la utilizaré más adelante para recalcular el resto de anualidades. Por lo tanto, si recordáis, siempre que la fórmula no cambie algo, como por ejemplo no va a cambiar nunca la cantidad a amortizar, que son 58.000 euros, y tampoco va a cambiar nunca el A sub NI, lo fijo todo con símbolos dólar, porque ahora lo arrastraré para que quede bien, ¿de acuerdo? La cuota de interés siempre va a ser igual al saldo anterior, saldo del año anterior, por el tipo de interés, el 3,5%. Como el tipo de interés no va a cambiar en toda la operación, lo fijo con los símbolos dólar para luego arrastrarlo y calcular la cuota de interés de cada año. La cuota de amortización, en principio, se puede calcular de forma autónoma, pero si yo sé que la anualidad es igual a la suma de cuota de interés más cuota de amortización y conozco tanto la anualidad como la cuota de interés, basta con calcular la diferencia entre la anualidad y la cuota de interés para obtener la cuota de amortización. Bien, el total amortizado va a ser siempre igual al total amortizado anterior más lo que amortizo este año. En este caso coincide con lo que amortizo este año, puesto que no hay nada amortizado anteriormente, pero va a ser siempre el total amortizado anterior más la cuota de amortización de este año. Y por último, el saldo va a ser igual siempre al saldo anterior menos la cantidad que amortizo este año. ¿Veis? La casilla superior y la casilla correspondiente con la cuota de amortización de ese año, 54.027,53. Bien, en principio esto podría hacerlo año a año, pero ¿qué pasa? Que como he fijado aquello que no va a cambiar, como es en la anualidad, tanto la cuantía del capital a amortizar como la fórmula VA, en la cuota de interés he fijado lo que es la cuota de interés, que no cambia en todo el periodo, y como he fijado lo que no va a cambiar, ya puedo directamente arrastrar hacia abajo, copiar estas fórmulas para terminar de completar el cuadro. ¿Y cómo lo hago? Selecciono toda la fila primera de golpe y sitúo el ratón en la parte inferior derecha hasta que se convierta en una cruz y ya puedo arrastrar hacia abajo. Voy arrastrando hasta el último año y como veis está bien. ¿Por qué está bien? Porque me da que el saldo pendiente a amortizar después del último año es 0, me da que el total amortizado es 58.000, me da que la anualidad es constante, ¿de acuerdo? Eso me ha salido bien porque he fijado lo que tenía que fijar. ¿Qué puede pasar si no lo hago así? Es decir, si yo por ejemplo no fijo nada, pongo aquí la cuantía del capital
partido entre A sub NI, pero sin fijar nada, pues que al arrastrar estará todo mal. Selecciono, arrastro. Como veis me salen cosas muy raras. ¿Por qué? Porque no he fijado lo que tenía que fijar. Es imprescindible que antes de arrastrar hacia abajo me asegure de que todo lo que he hecho, todo está fijado correctamente. Hay otro error muy común, que es, en lugar de arrastrar la fila completa, arrastrar casilla a casilla. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, arrastro la cuota de interés, me va a salir 0. ¿Por qué? Porque siempre es el saldo anterior por el tipo de interés. Y si yo aún no tengo saldo, lógicamente el saldo que es 0 por el tipo de interés va a ser 0 siempre. Por eso no os pongáis nerviosos, que puede que esté bien y que cuando siga arrastrando hacia abajo, casilla a casilla, puedo ir recuperando ya los datos y el problema estará bien. Pero yo, para evitar estos problemas, que la gente se pone nerviosa, siempre aconsejo copiar, seleccionar la fila entera y arrastrar la fila entera, que si he fijado lo que tenía que fijar de forma correcta, no habrá problemas y estará perfectamente resuelto. Bien, vamos a ver para este préstamo algunas alternativas. Vamos a suponer que durante los primeros 3 años hay una carencia, es decir, hay 3 años durante los cuales no pago amortización. Como sabéis, hay 2 tipos de carencia pura y carencia mixta. Vamos a empezar con la carencia pura. ¿Qué características tiene la carencia pura? La característica fundamental es que no pago absolutamente nada. No solamente no pago amortización, sino que además tampoco pago intereses. Por lo tanto, ¿cómo me afecta el saldo en una carencia pura? Al no pagar nada, el saldo se va incrementando. Es decir, si yo no pago los intereses que se generan cada año, el banco no me los regala, sino que se los debo al banco. Entonces, cada año voy a deber el saldo anterior incrementado con los intereses, en este caso del 3,5%, y los fijo, porque lo voy a utilizar para cada año de carencia. Es decir, el año 1 ya no debo solamente 58.000, sino que debo además los intereses generados un año sobre esos 58.000 euros. Y esto va a ser así cada uno de los años de carencia, que hemos dicho que son 3. Como veis, cada año el saldo se incrementa. Y la fórmula es saldo anterior por 1 más el tipo de interés, fijando el tipo de interés con los símbolos dólar. ¿De acuerdo? Esta sería la situación en el caso de que la carencia fuera pura. Después de 3 años de carencia, ahora sí voy a volver a amortizar mediante anualidades constantes. Pero claro, aquí hay dos diferencias importantes. Primera, en la fórmula VA de valor actual algo cambia, y es que yo tengo aquí puesto B6, que voy a amortizar en 12 años, y no es cierto. Voy a amortizar en 12 años, pero voy a amortizar en 12 menos 3 años de carencia, sería amortizar en 9 anualidades. Si veis, te dais cuenta, yo empiezo a sumar las casillas que aparecen como pendientes en este cuadro y solamente tengo 9 anualidades. Es decir, ya no tengo en cuenta para calcular VA el número total de años, sino el número de anualidades, que como hay 3 años de carencia, van a ser 12 menos 3, van a ser 9 años en los cuales voy a amortizar. Primera diferencia. Segunda diferencia, a la hora de calcular la cuantía de anualidad, lógicamente va a ser la cantidad a amortizar entre la sub NI, entre la función VA. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no voy a amortizar 58.000 euros, porque 58.000 euros es lo que debía el año 0, pero después de 3 años de carencia, ahora debo una cantidad superior, que es esta, el saldo acumulado. Ese es el saldo que voy a amortizar. Por tanto, ese es el saldo, ese es el importe que tengo que dividir entre el valor de A sub NI o de VA que ya he calculado previamente. Así obtendré la anualidad. Saldo total a amortizar entre VA, teniendo en cuenta que con la carencia el valor de N, número de periodos, hace referencia al número de anualidades, no al número de años en total. La cuota de interés, como siempre, va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés, que como lo voy a utilizar para otras fórmulas, para otros años, lo fijo con los símbolos dólar. La cuota de amortización va a ser la diferencia entre la anualidad y la cuota de interés, y el total amortizado va a ser igual al total amortizado del año anterior más lo que amortizo este año. Como veis aquí, la resolución no cambia. El saldo va a ser el saldo anterior menos la cantidad que amortizo este año, F15 menos D16. Si está todo bien fijado con símbolos dólar, yo puedo seleccionar la fila completa y arrastrar. De esta forma terminaré por completar el cuadro en su conjunto. Y está bien porque tengo anualidad constante, porque el saldo pendiente de amortizar después del último año es 0 y porque el total amortizado coincide no ya con la cuantía del capital, 58.000, sino con la cuantía del capital incrementado con los intereses generados
durante cada año de carencia. Bien, así como se resolvería en caso de tratarse de una carencia pura. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la carencia en lugar de pura es mixta? En ese caso la situación cambia. El concepto de carencia pura y de carencia mixta difieren significativamente uno de otro. ¿Qué características tiene la carencia mixta? Que cada año pago intereses. Por lo tanto, el año 1 voy a pagar intereses que se calculan multiplicando el saldo anterior por el tipo de interés fijado con los símbolos dólar. Es decir, los intereses que se han generado el año 1, que no pago amortización, se generan intereses y los pago. Por tanto, al pagar los intereses, el saldo permanece constante. ¿Por qué? Porque los intereses generados se pagan y no se acumulan. Y estas dos fórmulas de intereses y de saldo las voy a pegar para cada uno de los años que exista carencia mixta. Son 3 años. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, la anualidad. ¿Cómo calcular la anualidad? Pues va a ser calculando el cociente entre el saldo total a amortizar, fijado con los símbolos dólar, que en este caso coincide con el capital, con lo cual también podría haber puesto la casilla B4, entre la función VA, teniendo en cuenta que el número de anualidades que amortizan el préstamo, insisto, no son 12, sino que van a ser 12 menos 3. Eso me dará la cuantía de anualidad. Los intereses, pues siempre igual, saldo anterior, por el tipo de interés, y como usaré esta fórmula para el resto de años, pues lo fijo con los símbolos dólar, la casilla del tipo de interés. La cuota de amortización por diferencia entre anualidad y cuota de interés, total amortizado va a ser total anterior más la cuota de amortización de ese año, y el saldo pendiente de amortizar será el saldo anterior menos la cantidad que amortizo cada año. Bien, si todo está bien fijado y está bien, pues selecciono la fila primera entera y arrastro hasta el final del cuadro para comprobar que el cuadro está bien, porque el total amortizado, el saldo pendiente de amortizar es 0 el último año, total amortizado coincide con la cuantía del capital que no se incrementa y la anualidad es constante. Así como se rellena un cuadro de amortización de un préstamo francés con anualidad constante, insisto, anualidad constante, sistema francés, VA, están relacionados, ¿de acuerdo? Con carencia pura, con carencia mixta y sin carencia, ¿vale? Bien, vamos con el segundo tipo de préstamo que vamos a estudiar en esta práctica informática, que es un préstamo que se amortiza mediante cuotas de amortización constante. Aquí es importantísimo distinguir una opción de otra. En el sistema francés lo que era constante era la anualidad. En este caso lo que es constante es la cuota de amortización. Como veis aquí en el enunciado no aparece A/NI, no aparece VA, sino que aparece cuota de amortización. Y eso es lo que empiezo a rellenar, la cuota de amortización. ¿Cómo sé qué cantidad amortizo cada año? Es muy sencillo. Si yo en total voy a amortizar 58.000 euros y cada año amortizo la misma cantidad de capital, que son 12 años, la diferencia entre el cociente entre 58.000 y 12 me dará la cantidad que amortizo cada año. Por tanto, este va a ser el dato fundamental para rellenar el cuadro. No obstante, empiezo por el año 0. El año 0 no pago absolutamente nada, con lo cual el único elemento del cuadro que voy a rellenar va a ser el del saldo pendiente, que va a ser el capital. A partir de ahí, ¿qué es lo que sé? Sé que voy a pagar la cuota de amortización. Y como va a ser siempre igual, la referencia o la casilla a la cual la he calculado y lo fijo con símbolo dólar. A partir de aquí, ¿a qué será igual el total amortizado? Como siempre, total amortizado anterior más la cuota de amortización. El saldo va a ser igual al saldo anterior menos la cantidad que amortizo ese año. Como veis, en lugar de empezar por la anualidad, que es como empezaba en el sistema francés, empiezo por la cuota de amortización. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, porque es lo que es constante, ¿de acuerdo? Y luego paso a rellenar la cuota de interés. La cuota de interés va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés y lo fijo porque este va a ser constante para cada periodo. Y por último, la anualidad. Aquí me olvido de anualidad igual al capital partido entre A/NI porque no utilizo para nada la función VA, no utilizo para nada el A/NI para un sistema uniforme en el cual se amortiza cada año la misma cantidad, ¿de acuerdo? La anualidad va a ser igual en este caso a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. En principio, si está bien calculado todo y he fijado con símbolo dólar aquello que voy a arrastrar y que no cambia, pues yo podría obtener el cuadro completo de una forma rápida. Como veis, está perfectamente bien porque tengo una cuota constante de amortización, el total amortizado del último año es 58.000, que es la cuantía del capital, y el saldo pendiente de amortizar va a ser 0.
Aquí hay otra cosa interesante que debemos ver, y es la relación que existe entre las anualidades. Si yo, por ejemplo, cada año resto la cuantía de una anualidad menos la anterior, veo que, y esto lo arrastro para hacerlo para cada año, veo que todos los años la cantidad, la diferencia que existe entre anualidades es que cada anualidad es igual a la anterior menos 169,17 euros. Si además multiplico con signo negativo la cuantía, el tipo de interés por la cuantía que amortizo cada año, veo que la cantidad coincide. ¿Por qué pasa esto? Porque un préstamo que amortiza mediante un sistema de uniforme con cuotas constantes de amortización, las anualidades de este préstamo se corresponden con una renta variable en progresión aritmética, de razón menos m por i, como hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Mira, es un dato simplemente para que lo tengáis en cuenta por si lo preguntan en el examen. Bien, vamos a suponer que tenemos también 3 años de carencia, y como la carencia puede ser una carencia pura o una carencia mixta, vamos a ver las dos opciones. En primer lugar, vamos a ver una carencia pura. ¿Qué significa esto? Que durante 3 años no hago absolutamente ningún pago, ni de amortización ni de intereses. Por tanto, el saldo, como ya hemos visto anteriormente, se va a incrementar en la cuantía de los intereses que se generan y que no se pagan. Y como los intereses son constantes, cada año voy a tener el capital anterior incrementado con los intereses para cada año de carencia. Por lo tanto, después de 3 años de carencia pura, en la que no pago absolutamente nada, la cantidad que voy a amortizar ya no es 58.000, sino que es la cantidad que debo acumulada con los intereses, que es 64.000. ¿Qué significa eso? Que al calcular la cuota de amortización, por una parte, debo tener en cuenta que la cantidad que voy a amortizar después de 3 años de carencia ya no es 58.000, sino que va a ser 64.300. Por tanto, esa es la cantidad que voy a devolver entre el número de años. Y esta es la segunda cosa importante. Ya no amortizo en 12 años, sino que voy a amortizar en 12 años menos 3. Es decir, voy a amortizar en 9 cuotas constantes de amortización. Por tanto, a partir de aquí, para rellenar el cuadro, el primer año que pago, sé que voy a amortizar una cantidad de 7.145,07 euros. Y empiezo a rellenar el cuadro. En primer lugar, como esta cantidad es constante, la fijo con los símbolos dólar. En segundo lugar, el total amortizado va a ser igual al total anterior, más la cuota de amortización de este año, y el saldo va a ser igual al saldo anterior menos lo que amortizo este año. La cuota de interés va a ser el saldo anterior por el tipo de interés, fijándolo con los símbolos dólar porque no va a variar, y la anualidad será igual a la suma de cuota de interés más cuota de amortización. Es decir, si está todo bien, seleccionando el cuadro de la primera fila que amortizo y arrastrándolo hasta el final del cuadro, me dará exactamente el cuadro completo. Como veis, total amortizado después del último año ya no es 58.000, sino que va a ser la cantidad acumulada más los intereses. El saldo pendiente va a ser 0 después del último año y la cuota de amortización es constante. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me equivoco y algo que debo fijar no lo fijo? Por ejemplo, en lugar de poner la casilla F6 fijada, anoto la casilla F6 sin fijar, pues que al arrastrar me dará algún tipo de error. Vamos a verlo. Si arrastro, me dará un tipo de error. Si pasa esto en el examen, no os preocupéis, no os pongáis nerviosos, simplemente comprobar todas las fórmulas para comprobar que efectivamente algo que tenéis que haber fijado, como puede ser la casilla de la cuota constante de amortización, al no estar fijada me da errónea. Una vez corregido, puedo volver a seleccionar y puedo volver a arrastrar, y lo hago tantas veces como sea necesario hasta que el resultado sea correcto. ¿De acuerdo? Esto es para la carencia pura. ¿Qué pasa si la carencia es mixta? Pues tengo que ver en primer lugar qué características tiene una carencia mixta. Y la característica que tiene es que, aunque no pago amortización, sí pago intereses. Por tanto, el primer año de carencia pagaré intereses que van a ser el saldo anterior por el tipo de interés, y lo fijo con símbolos dólar. Como pago intereses, el saldo permanece constante. Por tanto, cada año de carencia tendré en cuenta lo que pago de intereses y un saldo que va a ser constante para los años 1, 2 y 3 de carencia mixta. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cómo calculo la cuota de amortización? Pues como hicimos antes, la cantidad a amortizar va a seguir siendo 58.000, puedo seleccionar este 58.000 o este otro, 58.000 entre el número de años, va a ser esa cantidad
que la selecciono como primera cuota de amortización ya al año 4 y lo fijo con los símbolos dólar. El total amortizado va a ser igual al total anterior más la cuota de amortización de ese año, y los saldos van a ser igual al saldo anterior menos la cantidad que amortizo ese año. La cuota de interés, saldo anterior, por el tipo de interés fijado con los símbolos dólar, porque esta cuota de interés es constante y la voy a mantener todo el periodo, y la anualidad será igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Si he fijado lo que tengo que fijar y no tengo ningún fallo, al seleccionar la fila entera y arrastrarla, me debe dar exactamente un cuadro correcto en el cual tengo como saldo pendiente a amortizar después del último año 0, como total amortizado después del último periodo 58.000 y una cuota constante de amortización. Bien, eso es todo de momento. Seguimos con el próximo vídeo en el cual veremos alguna cosa más sobre préstamos que se amortizan mediante rentas, ya sean anualidad constante o cuota constante de amortización. Muchas gracias.